Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días, arquitecto Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Abraham? ¿Cómo estás? Encantado de estar por acá. Nos encontramos en algún fraccionamiento de Alvarado, Veracruz, ¿verdad? Estamos en Punta Tiburón, acá en Bueno, Alvarado. hay que decirlo entonces. Sí, Sí. no creo que nos paguen, ningún tipo de regalía, pero, pues, yo creo que para que quede Bueno, claro. quién sabe, este terreno se vende. Arquitecto, cuéntanos qué vamos a ver el día de hoy. Es una casa de un cliente privado que hicimos aquí en 250 metros cuadrados de terreno. Es una construcción de 298 metros cuadrados y, es como una mezcla entre nuestra arquitectura y un poco los gustos del cliente, ¿no? Esta casa sí fue para un cliente en específico. Exacto. Muy bien. Sí, al contrario de todas las casas que hacemos, que son como el 80% que las hacemos para vender, esta sí fue de un cliente, ¿no? ¿Y cómo cambia? Cuéntanos, ¿cómo es la dinámica? Sí, nosotros normalmente hacemos proyectos que son, si quieres verlo de una manera un poco más colores arena, Ajá. con mármoles travertinos, blanco ostión y tipo así, pero acá el cliente quería unos colores más grises. Sí. Entonces fue, llegar a un acuerdo para ver cómo podíamos hacer, eh pues, digamos, el gusto del cliente y nosotros nuestras volumetrías y nuestras fachadas. Encontrar el equilibrio, Sí, pero siempre tiene su fachada, como dices, ¿verdad? Sus formas, sus geometrías, algo que ya veo que los identifica bastante. Por ejemplo, sí, estas líneas, ¿verdad? sí, somos como muy horizontales, ¿no? Y nos Ujú. gusta hacer esas líneas, esas dobles losas, este, nos gusta que el garage quede un poco más abajo para poder soltar los elementos de arriba, nos gusta que si vamos a forrar con algún tipo de piedra sean volumetrías completas. Ay, claro, que le dé la vuelta. Y aquí también pasa que la piedra entra. Este, en este caso no, porque es una recámara, Okey, y siento que lo que te decía, al ser negro, la verdad es que sí es como mucho más agresivo que como las otras casas que te he enseñado que entra en el concreto. claro. Entonces, en negro siento que ahí sí, como que tengo un conflicto, ¿no? En meter todo ese material dentro de la casa, Quitar luz, ¿verdad? quitar luz. ¿Y De cómo eran las restricciones aquí? Tenemos una restricción de 2 metros al frente y 1,50 de lateral. Okey, Esa es la única restricción. Pero como la casa, de cierta manera, tenía varios, requerimientos, por eso es que tenemos este gesto del garage aquí abajo para poder sí construir, no empujar, digamos, la cocina y sala, este, para hacer volúmenes volados, ¿no? O sea, claro. por eso es que esas lositas están más abajo, para así poderle ganar metros de construcción a la casa. Oye, de frente tiene un poco más de 10 metros. Sí, ¿verdad? Sí, sí, tiene como 12 metros. Y este ¿Toto, ven? ¿Qué hubo? Es el modelo, ¿eh? ¿Qué hubo? él se llama Toto. Sí. Muy bien, y esta fachada de sombra, ¿verdad? Norte. Esa fachada de sombra, igual lo mismo que te decía hace rato, ventanas verticales Exacto. y para no tener una fachada tan abierta, ¿no? Mucho más regulado, ¿no? Lo que comentas que la ventana vertical reduce la visibilidad de afuera hacia adentro. Exacto. Pero tiene la misma, digamos, en proporción, en metros, digamos, cuadrados de iluminación, es lo mismo que ponerla horizontal que vertical. Ujú. Y qué interesante el espacio entre la otra losa, ¿verdad? O sea, se repite abajo en la de la cochera, pero también se repite hacia la azotea. Eso más que nada es para darle un poco de ritmo al Ujú, proyecto, ¿no? Entonces, darle un cierto tipo de terminación, este, o coronación, digamos, a la obra, ¿no? claro. Entonces, de hecho, ahí, no sé si se alcanza a ver, pero tiene un poco de luz abajo, tiene una luz LED, Ah, sí, sí que la eso vemos. fue algo que nos pidió el cliente, y arriba también la tiene, o sea, esa abertura que ves arriba también se ilumina Ah, en la okey, noche. okey, okey. Entonces, la verdad se ve bastante bien. Excelente. Pues vamos a conocerla, Sí, jóvenes. entramos. Pásale. Co Igual, Ajá, pasillo igual de 1,20 de ancho. Yo creo que ya todos los proyectos los hacemos con este pasillo, a menos de que no se pueda, ¿no? Pero si el terreno lo da, siempre 1,20 para tener esto, ¿no? Piezas completas. claro. Se ve completísimo, ¿no? Se ve muy, muy articulado. ¿Y a dónde nos lleva este distribuidor?
Lo que comentabas, ¿verdad? Mira, La cochera. aquí, aunque es una casa totalmente diferente, más chica, no es Ajá, esquina, siempre tratamos de que haya un tipo de ventilación entre la entrada principal y la cochera, ¿no? O sea, claro. El vestíbulo realmente vestibula. sí, Llegas al mismo punto de la cochera y de sí, visitante. sí, entonces no tenemos que hacer, 2 vestíbulos, ¿no? Uno para la cochera y otro para la entrada principal, sino Ujú, que este es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si no, la verdad es que el cliente nunca va a disfrutar su entrada principal, ¿no? ujú, Entonces, por eso tratamos de que converjan en el mismo espacio y creo que nos ayuda para que fluya mejor el programa arquitectónico, de una u otra manera. claro. Y este es un cuarto de servicio que te decía que quisiéramos, Ajá. ¿no? Este es el cuarto de servicio de ayuda. De ayuda, Ya, 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 ya. de ayuda, que te digo que puede ser un estudio Ujú, y tiene un closet y un baño. okey. Aquí aprovechas a ventilar hacia la restricción, ¿no? El patio lateral y su buen baño completo. Y está pensado en que en algún momento se convierta en una recámara. Exacto. Ujú, Entonces, es un cuarto de servicio con baño, si tiene servicio, si no tiene servicio, lo usas como un estudio, que queda perfecto porque es en la entrada y si quieres recibir algún cliente, algún socio comercial, lo recibes sin que pase a tu casa. De hecho, si te das cuenta, este volumen está antes de la puerta del garage, que es lo que siempre se usa. ujú, Entonces, de cierta manera, porque hay gente que dice, "No, oye, ¿por qué el cuarto de servicio está al frente? Que es servicio". Digo, ujú, porque yo siempre trato de que tenga esos dos usos, ¿no? Que no sea ujú, solo un cuarto de servicios, que pueda ser un estudio. Pero si lo quieres ver de alguna manera, cuando tú entras, la propia puerta ujú. como que te vestibula el cuarto de servicio, ¿me explicas? Sí, Entonces, bueno, como que si realmente es un tema de que quieres aislar el servicio, intentamos con un poco con el programa hacerlo, ¿no? Un poco en ese sentido. de acuerdo. Entonces, por eso lo dejamos allá, tratamos de jalar esta puerta para acá. Entonces, Ujú, si abres ya el servicio no, o si es un estudio igual está como un poco privado para allá. claro. Puedes como que andar en la casa sin estar en El ese espacio. flujo no te lleva hacia allá. Exacto. De acuerdo. Y se hacen las escaleras transversales, ¿verdad? En una línea. Sí, esto es sobre todo para, el cliente quería como que dejar la sala comedor como muy abierta, con mucha cancelería. Y la verdad, si empiezas a dejar la escalera al fondo, eso te roba muchísimo espacio. Entonces, ya hay como un programa que he visto, que hacemos, porque la verdad es que lo hacemos demasiada gente, que es garage, escalera lineal, cocina, sala, comedor, ¿no? O sea, la verdad es que no es que es algo que yo me haya inventado, pero ciertamente es algo que sí funciona mucho, ¿no? Ya debería ser hasta un estilo, ¿no? Es Exacto. este modelo de casa, ¿no? Es una combinación, sí, sí, totalmente. Yo decía que era como un arranque, como un arranque de ajedrez, ya debería tener un nombre, ¿no? Sí, Esto debería tener un nombre. Ese es el arranque del proyecto, ¿no? Esta distribución, de ¿no? acuerdo. Ataque al pastor o no sé, Ataque al ¿no? pastor. Excelente. Ese Hace es un mucho tiempo no lo he escuchado. este es un medio baño que, si te das cuenta, está vestibulado al pasillo, ¿no? O sea, no Okey. sale a la sala comedor, sino que está vestibulado, en la escalera y tiene 2 doble puerta. Acá tiene otra puerta, Okey. porque ahorita vamos a ver que esto sale al albergue De acuerdo. Ahorita vamos para allá. Sí, le das doble uso, que eso es muy óptimo, ¿verdad? Para no tener tantos baños en una casa. y ya nada más cierras y listo. Entonces, si ya pasamos para acá, aquí ya se abre todo el espacio, ¿no? Aquí todavía falta una cava, ¿verdad, Genaro? Claro, su cava acá. ¿Sabes qué? En algún momento esto se pensó como una cava o como un tipo de bodega auxiliar hacia el área de alberca. Ujú. Entonces, como acá está la alberca Qué bonita. y aquí está la barra y las periqueras, etcétera. Entonces, si tú quisieras tener algún tipo de cava o de bodeguita o algo para este espacio, aquí se ponen unos entrepaños, unas puertas y es como que el camino directo. De acuerdo. Que aquí el buen Genaro, una de sus peticiones fue que la alberca estuviera justo al lado de De la de sala, la eso sala. está potente, ¿eh? Te da una combinación ahí de texturas y colores, destellos, muy agradable. Sirve mucho como espejo de agua también. O sea, la Ujú. verdad es que hay mucha gente que no se mete tanto a la alberca, pero sí la quiere como ¿Te quiere ver? sí, la quiere ver, como que es esa área translúcida. Okey, okey, okey. Fíjense, por ejemplo, el jardín, que era obligatorio de 3 metros, me imagino, en la parte posterior,
ustedes lo hacen como que dé la vuelta, ¿verdad? Exacto. Le sacan esos 3 metros al patio o a la restricción lateral, y aquí crece mucho más. Aquí hay, sí, 4.45 de lavar, 4.45 como por 7.80. Okey. Está agradable este espacio, ¿no? Sala, comedor, la cocina un poquito Que de atrás. que de hecho los muebles son muy grandes, pero Sí, aún así, yo caben. creo que funciona bien. Igual para resolver estos claros, tiene 3 columnas de acero. Tiene una en esa esquina, que no se ve, otra en esa esquina y otra aquí en medio, que están, digamos, camuflajeadas con la cancelería, ¿sí? Okey, y con las cortinas. Con las cortinas, ¿Qué sí. altura le dan aquí? Esta casa tiene 2.70 Unos 70. y -15 del De del paso del plafón, plafón. que yo creo que aquí bajó 10 nada más. ¿Tenían algún límite de altura o No, jugaron con los 3 niveles? no tenemos ningún límite de altura. Ya fue por una decisión. Fue también por la escalera, Okey. así es como da bien. Ya. Ya esos 30 centímetros, sí, me parece que por la escalera sales como por aquí, casi, con esos 30 centímetros más de altura, así a 3 metros, ya no daba. Ya no te da, claro. Pues este espacio queda muy agradable, te sientes rodeado de un gran jardín. La barda perimetral juega a favor también, ¿verdad? Sí, Es un material, está buena, sí. ajá, muy bonito. Lo que decíamos otra vez, ¿no? Qué importante es tener esos materiales pétreos en tus plantas bajas. Sí, aquí dentro no se nota, pero el recinto ese negro llega hasta acá afuera. Ajá. O sea, le da la vuelta desde la fachada hasta aquí afuera de la alberca. Si te das cuenta, la volumetría llega hasta acá. Ah, claro, ya te entendí. Sí. Que te decía que no lo metimos al interior, porque a lo mejor era un poco agresivo para la casa, ¿no? O Ujú, sea, que por dentro estuviera tan negra. claro. Es que sí le quita luz. Ese terracito ahorita vamos por allá afuera, Sí, me gustó. Sí, cuadrada y en la esquina. que tenemos la cocina, que mide 3.50, o sea, de aquí a acá son 3.50, ¿no? Ajá. Entonces, aquí tenemos 1.90 m de barra, ¿no? O sea, 90 sí, y como 2.50 creo que de la isla. De la isla completa y el metro entre las 2 islas. Acá La tenemos una cena de aquel lado, tenemos una entrada de servicio que viene del garage. muy útil. En el garage tenemos una bodega, no sé si vimos, pero acá tenemos igual Espacio una para almacenamiento. y ponemos el centro de carga para almacenar cosas, Ujú. Y viene siguiendo Toby. el toto. Yo le digo Toby. Venga, Toto. Excelente. Y este es el piso que me decías, ¿verdad? Sí, en este caso usamos un porcelanato, pero con apariencia de piedra que escogieron los clientes, que la verdad está bueno, ¿eh? No, Tipo granito. exacto. Sí, ¿no? Tiene buena textura. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Tiene 298. 298. A ver, vamos a la terraza. Me gustó la terraza cuadrada, quita menos metros que las longitudinales y creo que se aprovechan bien. Si te das cuenta, los canceles. Ajá, De hecho, la terraza responde de la manera que podíamos partir los canceles. ok, O sea, como teníamos que poner una columna aquí en medio para que no fuera una estructura tan cara, ajá, que dejar el claro completo desde aquí hasta allá. ok. Entonces dijimos, bueno, obviamente vamos a dividir los canceles a la mitad, ¿no? A la mitad de acá y a la mitad de acá. Ujú, Entonces, si queremos que esto realmente funcione como una puerta hacia afuera, ujú, tenemos que dejar aquí, ¿no? claro, Cuadrado con la cancelería. Entonces, por eso está así. Digamos, no es al azar. de acuerdo. ¿Cuánto mide más o menos esta losa? Esta mide como 3 metros. Un 3x3. Sí, ¿Y la piscina? No, la piscina ya se va como a 6, ¿verdad? sí, 6 metros de largo. como 6 por 3. 6x3, 3 y algo. Está muy bien. Si te Y- das cuenta aquí en la fachada posterior, igual, también tiene un poco de trabajo de arquitectónico y no es solamente así las puras ventanitas, ¿no? Sí, tratamos de seguir un poco lo del frente. claro, Digo, al no ser tan comercial la casa, pues sí, tratar de que lo del frente tenga un poco de relación con lo de atrás, hasta la ventanita que está allá.
esos detalles, ¿no? Y eso es una fuente, eso que se ve ahí en la losa, Ah, sí, 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 la línea y eso igual fue a pedido del cliente. de cascada. ¿No te presentan humedades el tenerlas ahí arriba? No, fíjate que no. Excelente. Digo, todo puede suceder, ¿verdad? Pero hasta el momento no. Sí, yo digo por lo que pueda estar chorreando y así. Y ya viste todo el recinto, o sea, todo es como literalmente es el basamento de la casa, por Ujú. fuera. O sea, toda la Le da la le vuelta. da la vuelta a toda la casa. Me gustó cómo la escalera de la alberca queda independiente del Exacto. área, ¿verdad? Te permite nadar cómodamente. Está muy buena esa idea. Y este jardín, pues ya queda un poquito más con pasto. ¿Qué orientación solar tiene en esta parte de la casa? Esta es noreste, creo, o noroeste. Noroeste, claro. Aquí ya empieza a pegar el sol de Sí. la tarde. Esto fue un compromiso, digamos, que hizo el cliente, él lo sabía. El proyecto nació ciego de este lado, Ajá. ciego totalmente. Oye, que ahí va a dar el sol, no importa, o sea, pero Era consciente. yo creo que es importante hablarlo siempre con los clientes, o sea, por lo menos darles esa información, y Ujú. ya que ellos digan: "¿Sabes qué? Yo prefiero irme a alberca". O Sí, sea, pongo unas cortinas, yo prefiero irme a alberca que me digas que va. que lo voy a cerrar. Sí, que de hecho por eso nacieron esas columnas de acero, porque cuando era cerrado de mampostería con castillos, pues no había problema, digamos, no iba a haber traves tan grandes ni nada. Cuando se hizo a dejar estos canceles para poder ver la alberca, aunque hubiera, incidencia solar, pues ya se tuvieron que optar por esas columnas de acero para poder Entiendo. lograr. ¿Y todos los vidrios traen película o son vidrios ya ahumados? ¿Cómo funcionan? Este, la verdad es que yo creo que eso lo hizo el cliente. ¿Ah, sí? Ah, Yo no entonces llevan yo película, sí, claro. Y yo es que lo terminó haciendo, ¿verdad? Por sí, la misma orientación del sol que recibe. pero al final del día obtiene las 2 cosas que quiere, ¿no? O sea, él Ajá, ya sabe a lo que se atiene ajá. y ya sabe cómo lo resuelve, ¿no? Pero lo Sí, importante es que que sean que le que tú conscientes. les des las opciones. O sea, Ujú, eso es lo más importante. sí. Y también qué importante es escuchar a veces al arquitecto, ¿verdad? Mm, Porque las ideas que uno puede tener, pues, a veces no se adaptan, a veces sí, sí, a veces no. y ese es una barrita, un fregadero. Aquí abajo está el cuarto de cisterna, Ah, okey, ¿aquí mismo es? aquí abajo. Ah, abajo de toda esta losa. Ujú, hay Ya, como ya, una ya. cisterna donde están todas las bombas de de la alberca, los filtros, la bomba de la fuente. Ya, ya, ya. Entonces, para que no se vea, pues aquí abajo te metes, ¿no? ¿Y por dónde te metes? ¿Por ahí hay una tapa? Aquí hay unas clusas, Ah, okey, okey. no Ah, sé si ya lo la vi. alcanzas a ver. Mira eso. Excelente. Esta la abres y hay una escalerita y ya. Tienes acceso. Pero bueno, ya sí queda totalmente limpio tu patio, ¿no? Ujú. Sí, no tienes un estorbo ni Y nada. aparte, quieras o no, que pierdes menos, potencia, digamos, de tus bombas, de tus filtros, o sea, es el muro directo, ¿no? Ah, claro, O sea, menos son pérdida, ¿no? mucho más eficiente, ¿no? Ujú, menos pérdida de presión. Y algo que me llama mucho la atención es que aquí casi no hacen narices, ¿verdad? Dejan el vaso de la alberca a 90 grados con el pavimento prácticamente. Sí, sí, aquí lo único que hicimos fue este chaflancito, este, para No hay rompeolas. y otra cosa que nos gusta es hacer este detallito, ¿no? Así como soclito que de toda la vuelta, ¿no? Igual, ¿no? No querer que suba el veneciano y además se transforme de la nada con el otro material. Ya, ya, ya. Que es como más la filosofía que te voy diciendo de las volumetrías, ¿no? Claro, que los Entonces, materiales se respiren, ¿no? exacto, que si hay esa división de materiales, si quieres subimos. Adelante. Entonces, esta escalera te decía yo que utilizamos el entrepiso de 270 exactamente para que nos diera, ¿no? Y es un poco igual, tiene 1.10, no tiene 1.20, pero eso tiene 1.10, Unos 10 que de yo creo que es ancho. suficiente. Ese toto. Acá lo mismo, ¿no? Se baja el material, Ujú. entonces es como dices, bueno, este es el grosor de la losa, ¿no? Claro, más limpio. Entonces aquí hubiéramos estado más escalones y obviamente ya no hubiéramos podido poner este closet de Ujú. blancos aquí, ¿no? Si hubiera Claro. sido de 3 metros de altura la casa. Entonces en corte igual vas cuidando el proyecto. Entonces aquí subimos, closet de blancos, allá está el cuarto de lavado.
que igual, te digo, se está usando mucho en planta alta, ¿no? Cuarto de lavado, un cuarto de tendido. Eso. Aquí tienes un patio y una escalera para subir Excelente, a la muy azotea, útil, con su sardinel para si hay mucha lluvia. como la que puede haber aquí en Veracruz. O sea, acá tenemos una recámara de la hija de los dueños. Esa es la que da la fachada y de hecho el cubo que se ve en la fachada pues es este espacio, ¿no? Ok, Esos entrepaños. está muy amplia. ¿Qué dimensiones tiene? Tiene como 450 por 4. Está muy bien. Y la altura también la misma de 270, abajo. 270, sí. 270 libres. Aquí ya no hay plafón. No. Ok. Si te das cuenta, en las 2 casas que fuimos, ahorita solo han tenido en planta baja. Ajá. Que igual es un motivo de igual de economía, ¿no? Sí, reduces costos. Y ahí están las cartelas y lo que decías también de las ventanas, ¿no? Que les da igual muy buena iluminación, Esta era una siendo duda que tenía verticales. era una duda que tenía la dueña. Oye, ¿esas ventanas sí va a entrar luz? O sea, las veían como que el modelo y decían: "Oye, esas ventanas verticales como que han de ser así chiquititas, ¿no?". Y realmente son unas ventanas muy grandes. Sí, sí, están muy cómodas. Le decía yo: "Mira, si las giras, si las ponemos así horizontales, ve el tamaño que tienen, solamente que están verticales", etcétera. O sea, yo también la verdad me gustan mucho las ventanas de proyección, ¿no? Digamos, Y funcionan bien esas, ¿eh? Es que tienen buen ángulo de abertura. el vestidor. Sus vestidores integrados. Ah, no, aquí no lo integras. Aquí quedan independiente, vestidor y baño. Buen lavamanos, doble. Bueno, de lo doble de espacio, no de lavamanos. Y regadera en cuadrado. Un poco lo mismo de, si te das cuenta, no utilizamos muchos materiales. O sea, Ujú, el mismo porcelanato que pusimos en el piso del vestidor, esos son los muros del baño. ujú. Creo que se ve un poco más controlado todo. Sí, 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 más sencillo. Aquí la carpintería es de Parota, Tiene bonito fondo. tiene el dibujo medio como de jaguar. Esa es una recámara de visitas. También muy amplia. Todas las recámaras son muy amplias. Sí, Esta tiene ventilación cruzada. ventilación cruzada. Ajá. Todavía alcanza a agarrar un poco del cubito, ¿no? De la Ujú. fachada. Se aprovechan, ¿no? Por espacios de... Curioso, ambos clientes tienen Budas. ¿Qué Sí, está pasando, jóvenes? ¿Dónde están mis Cristos? estamos cambiando, ¿verdad? Forma de pensar. Acá sí está integrado el closet al interior. Digo, cada vez que se puede, prefiero dejar limpia la recámara, ¿no? Que no hay un closet. Vestidor closet integrado al baño. ¿Y este proyecto más o menos cuánto les lleva a diseñarlo desde cero hasta la entrega de todos los planos ya para la obra? ¿Y cómo lo trabajan? Porque me comentabas que ustedes siempre tienen este precio, ¿cómo le llamas tú? El todo A todo incluido, costo. todo costo. Ujú, Sí. Este, te decía yo que por, digamos, la experiencia de que hemos hecho, la verdad, bastantes casas y al final del día, aunque todas son diferentes, pues son el mismo número de recámaras, son el mismo número de metros cuadrados normalmente, el mismo número, tipo de acabados. Entonces, ya traemos un precio paramétrico, este, como de 15,000 pesos hasta 18,000 pesos, ujú. este, con el que nos basamos y ya entregamos todo, terminada completamente la casa, sin persianas, pero bueno, nada más. Okey. Este, y eso ayuda mucho a que los clientes, decidan rápido, ¿no? Porque lo que te decía, ¿no? Si dejas 3 meses, 4 meses a los clientes esperando Ujú. su presupuesto, la verdad es que a mí me han pasado, yo he perdido como 3 obras tan solo esperando un cálculo estructural. O sea, obras grandes, grandes de 700 metros, 1000 metros, pagan el estructurista se tarda 5 meses en entregar. ¿Qué? Despedidos, Despe jóvenes. desp No, y ese ya despedido también el estructurista, pero bueno, la gente se harta, ¿no? Como en todo. Claro, ellos quieren saber, o sea, es lo más normal, ¿no? Tú llegas a una agencia de carros y preguntas cuánto cuesta el primer día Bueno, y imagínate que te dijeran en 5 meses cuánto cuesta el carro, ¿me explico? O sea, no sí, ya fueron a otro lado a comprarlo, es lo mismo aquí. Entonces, ujú, yo sí les recomiendo que vayan viendo más o menos su forma de diseñar que cada uno de nosotros tenemos y, si somos, sinceros en esa forma de diseñar y ujú. siempre estamos en esa forma de diseñar,
muy probablemente los precios no vayan a variar, más que obviamente lo anual, La la inflación. inflación y eso que sí, pues le va subiendo un 5, un 6. Solamente si te dicen, oye, el aluminio va a subir 40%, bueno, yo lo que hago es, si me dicen algo así de radical, yo le pongo el mismo precio y solamente al aluminio le subo el 40% y ya luego lo divido y ese es mi precio por metro cuadrado. Ok, Si pasa algo así de agresivo. ¿Me explico? ya. Siempre tienes que estar al tanto de todas las salsas. Si hago otra casa como esta, pero me piden un sótano, le doy el precio por metro cuadrado de esta casa y sí trato de Y le sacar el subo presupuesto del sótano ese del raro que sótano. nunca he hecho y lo adapto. ¿Me explico? Claro. Pero no es como que haga un presupuesto completo, porque si no ya se enfrían las cosas, ya no se Sí, te tardas muchísimo. Y luego ajustándolo. Sí, sí, sí. y hasta ahorita ni nos hemos pasado de lanza de viaje, o sea, de que Ajá. nos cobraron 50% más, ni siempre hemos salido bien, pues, en todos los sentidos. Excelente. Ese es un gran aprendizaje, jóvenes. Tomen nota. Aquí pasa un poco lo que les decía al cliente, ¿no? Que esta fachada, pero bueno, si te das cuenta, es la fachada que da hacia el pasillo de servicio obligatorio. Ojalá nos hubieran dado la manera de que hubiera sido de aquel lado Ajá. para que esto no pasara, Lo ¿no? espejeas. Y aquí en algún momento no se planteó el patio. Aquí está la cama con un patio. Ah, ok, ok. Esto no iba a existir, de hecho, igual no lo queríamos, pero No. bueno, ellos quisieron una terraza a sabiendas de que aquí iba a haber sol, ¿no? Pero bueno, o sea, Se aprovechó el espacio, pues ya lo tenías. sí, lo que sí hicimos acá es dejar un patio interior que ya luego van a personalizar de mejor manera, Ok. ¿no? Van a llenar de macetas, van a llenarlo de vegetación. Ahorita todavía nada. Fíjense, esta recámara tiene 3 ventanas. Muy buena iluminación. ¿Qué dimensiones tiene? Como un 5x5 más o menos. Sí, unos 5x4. 5x4. Está muy bien. Y el patiecito quedó grande. Ese patio sí mide como 3x3, ¿no? O 250 por Sí, 250. queríamos que sí fuera un patio que sí lo arreglen, ¿no? O sea, que sí Ujú. tenga bastantes macetas. Y como yo tenía miedo de que todas estas áreas son sol y que no podía dejar un jardín, o sea, traté de forzar de cierta manera este patio para que aquí, pues, tuvieran esta iluminación realmente indirecta, ¿no? Ajá, Porque si te das cuenta, todo este lado es sol. claro. Y este patio está dividido con el cuarto de lavado. Entonces, ese Ujú. muro divide el cuarto de lavado. Entonces, si viéramos la casa por arriba, tiene un hueco en medio de la casa muy grande. Ok. Y ese cuarto de lavado es el que ahorita, subiendo las escaleras, está a mano derecha. Ujú. Sí, o Ya. sea, el cuarto de tendido es el que se divide con este muro. Ah, ya, ya, Entonces, ya. arriba tiene como si hubiera sacado un hueco hacia la casa, ¿no? Ujú. Una sustracción. Y ese es el baño. Qué interesante. Aquí entra la piedra. Siempre esos espejos con jardines detrás son muy atractivos. Y la iluminación también muy importante. Y el vestidor abierto. O sea, Sí. ya es una identidad, prácticamente una combinación que utilizan. Sí, sí, pero sobre todo, o sea, aparte de que creemos que se ve bien, es realmente ahorramos espacio, o sea, literalmente tenemos un muro menos, ¿no? Ujú. O sea, un muro menos, una circulación menos, que si hubiéramos hecho el vestidor aparte. Y yo creo que, pues, se ve bastante bien, o sea, Te da amplitud totalmente. Y aquí tienes una puerta independiente para cada área. Regadera, todo forrado el mismo material y ventilación cruzada en el baño. yo creo que eso es primordial, todo forrado del mismo material. Ujú. Yo creo que ahí nunca van a fallar. Aunque el material no esté tan bonito, Se ve bien, ¿verdad? estoy seguro que les va a funcionar mejor que mezclando, Sí, ¿no? esa es una buena recomendación. Sí. También esto está bueno, ¿no? Que la profundidad de este lavamanos es como de 80 centímetros. Es de 75 porque son los 60 normales, más Ajá. un muro de 15 por donde salen las tuberías. Ok. Entonces, aquí sí tuvimos este es un porcelanato y compramos el de 75, o sea, ¿no? Hay unos 75. Y ya tienes el muro de 15 más los 60 de barra, entonces ya quedan, escondidas las salidas hidráulicas, ¿no? Ya, Entonces, por eso es así. de acuerdo. Y su cabina. ¿Y cuánto tiempo lleva la construcción de la casa? 12 meses. 12 meses es muy buen tiempo. Aquí Es que, estas cabinas son de 1.40 por 1.20, 1.40 por 1.20. Importante que la taza esté jalada a 90 de este lado. Porque ves, sabemos que 90 es la medida estándar, ¿no? ajá, Entonces, si lo centramos al 1.20, obviamente no abriría.
la puerta, ¿no? Ok. Entonces, aunque dejemos el 1.20 por 1.40, nosotros agarramos 90 aquí, y aquí es donde centramos la taza, ¿no? Y ya acá es el bote de basura, etcétera. Espacio para Entonces dos. ya con eso te bate la puerta, Claro, es que la puerta, ¿cuánto mide? como 75. Es grande. O Bueno, o hasta 80 puede que mida. está bien. Tiene buena dimensión. Qué bonita es la luz de ese patio, ¿no? Cómo entra desde la parte alta. Y bueno, Aberturas cenitales, la luz siempre es muy interesante. nos gusta dejar así, o sea, que los domos tengan esos como pretiles, Ajá. para que queden así tipo domo como de museo, ¿no? O sea, Más alto. se vean como una verdadera sustracción de la losa y no como tan tibios. Exacto. Y bueno, acá arriba sí le metimos tabla roca, ¿no? Pero solo la recámara principal, por decir así. O sea, el baño principal con la recámara principal y nada más. Yo creo que si se pudiera toda la casa. Al plafón. Excelente. Pues arquitecto, muchísimas gracias Muchas por gracias. compartirla. ¿Cómo te podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Como alta.arc de alta arquitectura y construcción. Ahí nos pueden encontrar y ojalá les guste lo que vean. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Ya es creo que la tercera o la cuarta casa que hemos documentado La cuarta. y bastante interesante, ¿no? Cómo va evolucionando su arquitectura. Esperemos regresar pronto a seguir conociéndola. Sí, muchas gracias. Saludos. Saludos a todos jóvenes. Los dejo en este baño. Ay, qué bonito. O sea, la luz también que te refleja en estos tonos opacos. Ya tomé medidas de lavamanos. Muy interesante. ¿Es el zócalo o es todo el lavamanos? Es todo el lavamanos, ¿verdad? Ok. Cota Paredes, Ujú. adelante.